La política es uno de esos temas calientes en los que difícilmente puedes concordar con todos. Sin embargo, en todo el planeta hay casos muy puntuales en los que ciertos dictadores se han ganado a pulso el odio y rencor de la gente, no solo del país que gobiernan, sino del resto del globo por sus actitudes nefastas y reprobables. Nicolás Maduro es uno de los líderes políticos que mejor encajan en este ejemplo, pues el dictador venezolano ha sido partícipe y cómplice de muchos de los momentos más oscuros que ha vivido recientemente su país. Amigos, un señor en la calle comiendo billetes. Wow, De entre tantos momentos turbios, hay uno donde se involucra a un mexicano, el periodista Jorge Ramos. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti. Sin embargo, ¿qué pensarías si te digo que detrás de la suspensión de dicha entrevista hubo una auténtica película de terror, no solamente para Jorge, sino para todo el equipo de Univisión que viajó a Venezuela a realizar la famosa entrevista con Nicolás Maduro? Y me llevan hacia la puerta 2 militares y antes de salir me meten a un cuartito de seguridad. No puedes dormir, comparte tu insomnio con la terrible pesadilla que vivió Jorge Ramos por entrevistar a Nicolás Maduro en Venezuela. Para quienes no estén muy familiarizados con Jorge Ramos, los contextualizo. Más allá de ser uno de los principales presentadores de noticias en Estados Unidos, con la cadena de Univisión, la cual le ha permitido tener momentos emblemáticos con personajes como Donald Trump. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. I have the right to ask the question. Go back to Univision. Deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. Pero a Trump no le gustó mi pregunta, quiso quitarme la palabra y le pidió a su equipo de seguridad que me sacara. Evo Morales, quien prefirió levantarse e irse a media entrevista. No es hipócrita pedir democracia para los bolivianos. Usted llegó al poder gracias al poder del voto. Y no pedir democracia para los cubanos. Yo te pido mucho respeto, no me diga hipócrita. No, le pregunto, ¿es eso una hipocresía? La hipocresía seguramente viene de sus preguntas. Yo quiero pedir mucho respeto. E incluso al mismísimo Hugo Chávez. Tú estás repitiendo basura. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Te estás repitiendo basura. Por eso le hermano. quiero preguntar. Pero yo te respondo con mi dignidad. Y por la dignidad de un pueblo. Tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Mi labor es preguntar. Está bien. Quizás para muchos Jorge Ramos es un provocador, y la realidad es que lo es, pero es que el tipo ha forjado una brillante trayectoria porque siempre se ha cuestionado de frente lo que los demás no se atreven. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Pero ¿en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te lo muestro. Aunque Jorge nació en México, cuenta con la nacionalidad norteamericana gracias a todos los años que ha radicado y laborado en Estados Unidos para la cadena Univisión. Ramos es su estandarte más importante en cuanto a periodismo y las noticias se refieren. Pero situándonos directamente en el tema central de este video, muchos recordamos aquella acalorada entrevista que Nicolás Maduro concedió en el año del 2019. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto. La Constitución, me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás. Probablemente los detalles de esta entrevista tú ya los conoces, porque fue un escándalo muy sonado en su momento. Jorge Ramos incomodó con sus preguntas al dictador porque le cuestionó lo que nadie se había atrevido a decirle de frente en todo su mandato. Maduro no toleró que le dijeran sus verdades y decidió interrumpir la entrevista. Se encargó de que los militares del estado les arrebataran todo el equipo al personal de Univisión, incluyendo cámaras, celulares y hasta las memorias donde venían grabadas las entrevistas. Y finalmente, al día siguiente, todo el personal de la cadena estadounidense regresó a la Unión Americana. Esa, en esencia, era la información a grandes rasgos, pero poco imaginábamos el verdadero martirio que sucedió en el intervalo. Nosotros dos no quisimos entregar nada a nuestros camarógrafos. Los obligaron. Les quitaron todo. Sí, les quitaron todo.
teléfonos, backpacks, equipo, cientos de miles de dólares que se robaron ahí. O sea, eso es increíble. O sea, Resulta que el verdadero contexto de la entrevista se dio así. En efecto, el equipo de Nicolás Maduro aceptó realizarla desde un inicio, pero para sacarle un provecho personal, el cual era desmentir todo lo que en ese momento Donald Trump estaba diciendo sobre Venezuela y aún más, evitar la militarización de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, como dándole una entrevista a Jorge Ramos en la que tratarían de quedar lo mejor parados para la audiencia latina en los Estados Unidos. Que iba a ser un golpe de publicidad para Nicolás Maduro. Trump había sugerido una intervención militar, pero muchos venezolanos lo querían. Y en ese momento era un mensaje que quería enviar directamente Nicolás Maduro a Donald Trump de que la intervención no es vamos a dialogar, vamos a hacer algo. El momento en que terminó desatando la ira del dictador fue cuando Jorge Ramos le mostró un video de su iPad donde la gente en Venezuela, por necesidad, estaba buscando en la basura algo para comer, situación que hizo enfurecer a Nicolás y de inmediato terminó la entrevista. Dime quién te da la plata y te diré quién te pone la música para que Es baile. una de las instituciones más reconocidas. Reconocida por ustedes, por la derecha internacional. Una vez que Maduro se fue, empezó el verdadero calvario, pues les fueron confiscados todo su equipo de trabajo. Pero eso no era lo peor, sino que el verdadero plan era encarcelarlos de manera inmediata. Pero como auténtica película de acción, una de las integrantes del equipo logró llamar de inmediato a Daniel Coronel a los Estados Unidos, quien era el director de noticias de Univisión, y literalmente, mediante un simple tweet, se encargó de viralizar todo el ciberespacio que Jorge Ramos y su equipo estaban siendo privados de su libertad en Venezuela. Esa llamada cambia el curso de los acontecimientos porque Daniel logra, digamos, exponer, hacer visible el abuso, el atropello a través de Twitter. Llama a las embajadas de Estados Unidos y de México y comienza lo que le llaman una tormenta tuitera. Sí. Es decir, el equipo de Univisión está detenido en Caracas, Venezuela. Inmediatamente, pese a lo severo que había sido Jorge con sus críticas a sus respectivos gobiernos, tanto la Embajada de México como la de Estados Unidos en Venezuela agilizaron todo para que los dejara en libertad inmediatamente. O sea, nada les evitaba encarcelarnos. Claro. Lo que había era una tormenta tuitera, era del conocimiento de todo el mundo que nos habían detenido, que estábamos detenidos en Caracas, pero también que las embajadas de México y de los Estados Unidos nos estaban protegiendo. Al otro día, al abandonar el hotel donde se estaban hospedando, la Embajada de los Estados Unidos mandó camionetas especiales con gente armada dentro para que no tuvieran problemas de abandonar Venezuela. Y el gobierno de Estados Unidos nos lleva en 2 camionetas con un marine adentro armado hasta el aeropuerto. Pero no conforme el gobierno venezolano con privarlos de su libertad, inventaron una historia en la que tacharon al equipo de Univisión de espías, debido a algunos videos que habían filmado para el color de la entrevista. En pocas palabras, querían retenerlos bajo cualquier pretexto. Se dan cuenta que hemos filmado todo. Las entrevistas de antes, el camino al entrar a Miraflores, y entonces ellos quieren utilizar eso para decirnos que estábamos en actividades de espionaje. Querían acusar de espionaje y que esa era nuestra verdadera función. Y si todo esto no te parece sacado de una película de acción, el clímax de cómo terminan recuperando la entrevista es aún más impactante, pues hay que recordar que el gobierno venezolano los liberó pero no les regresó su equipo de trabajo, ni mucho menos la entrevista. Entonces, es aquí donde todos nos preguntamos, ¿cómo es que publicaron dicha entrevista que todos vimos? La respuesta es muy sencilla, hubo una traición a Nicolás Maduro dentro de su mismo gabinete. Y que dentro del gobierno de Maduro, en estos instantes, hay gente que está dispuesta a traicionar. Esa no es la entrevista que grabamos nosotros. Esa es la entrevista que graciosamente ha grabado la dictadura venezolana. Sí. Algo que no todos saben es cuando un mandatario concede una entrevista a un medio de comunicación, su propio equipo graba en simultáneo las entrevistas con el fin de protegerse por si quieren hacer mal uso de las respuestas que concedan. Y con Maduro no fue la excepción. La entrevista que Univisión grabó fue la que el gobierno de Venezuela grabó para sí mismo. Nos decomisan todo, mandan destruir, supongo, nuestro video. Esta entrevista nunca existió. Nunca existió. Se sospecha que la entrevista la mandaron a borrar. Sin embargo, como auténticos hackers dentro del gobierno venezolano, recuperaron una copia que guardaron dentro de una USB, la cual se las entregó al equipo de Univisión.
recuperan la entrevista borrada de ellos y la graban en un USB. Y eso es lo que nos llega a nosotros. Pero la adrenalina de todo este movimiento no terminó allí, pues la USB fue entregada hasta Bogotá, Colombia, lugar donde el mismísimo director de noticias de Univisión, Daniel Coronel, tuvo que ir. Y cuando se lo entregan, se cae al piso. Daniel lo encuentra y lo mete en una de sus bolsas. Cuando trata de sacarlo ya en pleno vuelo, se da cuenta que no sabe cuál es. Lo que pasa es que para confundir a cualquiera en caso de que fueran detenidos, en lugar de poner entrevista de Jorge Ramos con Nicolás Maduro, creo que decía estreno Netflix. Estreno de Netflix. Daniel llevaba consigo una bolsa llena de USBs y no reconocía cuál era la que tenía la entrevista completa, así que tuvo que probarlas de una por una, hasta que finalmente encontró a mitad del vuelo de regreso a casa. Daniel empieza a revisar todos los USBs y se da cuenta que ninguno dice entrevista de Maduro o entrevista de Jorge Ramos. Y cree que lo ha perdido. Y de pronto empieza a revisar y finalmente encuentra la pregunta: usted no es el presidente, usted es el dictador. A casi 4 años de estos sucesos, casi se puede llegar a tomar con algo de humor toda esta travesía, pero queda la imaginación. ¿Qué hubiera pasado si esa llamada no llegaba a dirección de noticias de Univisión? Si ese tweet no se hubiera publicado. Quizás hoy ya no estarían presos porque tarde o temprano los iban a localizar, pero te dejo a tu criterio el saber si hoy en día seguirían vivos. Después de tantos años aquí, y el error mío y de muchos fue creer que podíamos llegar a Venezuela a hacer una entrevista con el dictador y regresarnos con nuestra cinta debajo del hombro. Eso no era posible.